A veces hay escrituras que son difíciles de entender y que naturalmente las personas del mundo tuercen para su propia conveniencia y dicen, esto quiere decir esto quiere decir este otro. Pero hay que tener mucho cuidado con ello y hay que regirse al hecho de que la Biblia se interpreta a sí misma. Y eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia por muchos años. La semana pasada vimos las profecías del pacto que Dios hizo con David, en sentido de que su trono iba a ser permanente, pero que por un pecado iba a ser transferido de la casa de Judá hacia la casa de Israel. Porque Dios había determinado que su trono sea transferido a la descendencia de Israel. Para el cumplimiento de ese objetivo, Dios le dio al profeta Jeremías una triple comisión, cuyo detalle pasamos a examinar. Y fíjense con qué énfasis Dios le da esta comisión a Jeremías. No es algo superfluo, no es algo simple, sino que es algo que realmente debería ejecutarse. Jeremías capítulo 1, versículos 9 al 10. Jeremías capítulo 1, versículos 9 al 10. Fíjense la forma como describe Jeremías este pasaje, muy importante. Jeremías, capítulo 1, versículos 9 al 10. Dice, Jeremías 1, 9, 10. Dice, extendió el Eterno su mano y tocó mi boca. Extendió el Eterno su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Eterno, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Dios le estaba dando autoridad plena a Jeremías para que ejecute lo que a continuación le iba a instruir. Versículo 10. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Muy importante esto. Sobre naciones y sobre reinos. ¿De qué nación se está hablando? ¿De qué reino se está hablando? Y sobre reinos para arrancar y destruir. Para arrancar y destruir. Primera parte. Para arruinar y derribar. Segunda parte. Y tercera parte. Para edificar y plantar. 3 comisiones que Dios le da como autoridad plena al profeta Jeremías, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, y para edificar y plantar. ¿Qué es lo que iba a hacer? Aquí está la interpretación. Vamos a interpretar la comisión que le da Dios a Jeremías. Arrancar y destruir. Se refiere al trono de David, que inicialmente se encontraba en Jerusalén, el cual iba a ser removido y devastado de la casa de Judá. Ahí está. Ahí está la interpretación. Removido y devastado de la casa de Judá. Esa es la primera comisión. Segunda, arruinar y derribar. Arruinar y derribar. Se refiere al último rey de Judá, es decir, al rey Sedequías, cuyo reino iba a ser desmantelado y depuesto por el rey Nabucodonosor, llevándolo a él cautivo a Babilonia, después de haberle sacado los ojos, y para matar luego a todos sus príncipes varones y siervos. Esa es la segunda comisión. Veamos la tercera comisión. Se refiere a edificar y plantar. Edificar y plantar.
que tiene que ver con fundar, instituir y levantar el trono de David, ya no en la tierra de Judá, sino en la casa de Israel. Me parece que aquí la interpretación está bastante clara. Pero, ¿dónde estaba la casa de Israel para establecer el trono de David? ¿Dónde? ¿Dónde estaba la casa de Israel? La casa de Israel no estaba ahí. 130 años antes ya había sido sacada la casa de Israel, las 10 tribus perdidas. Solamente estaba ahí la casa de Judá. ¿Acaso las tribus norteñas no habían sido deportadas más de 130 años por los asirios? ¿Cómo es esto? Que Dios le da entonces una comisión al profeta Jeremías. ¿Dónde iba a plantar el trono de Israel el profeta Jeremías? ¿Dónde? La verdad de cómo se trasplantó y reedificó este trono, incluyendo todos sus detalles, se encuentra representado en 2 conceptos bíblicos. 2 conceptos bíblicos, que son un enigma y luego una parábola. Ambos se encuentran en el capítulo 17 del libro de Ezequiel, cuyo mensaje principal está dirigido a la casa de Israel. ¿Por qué Dios establece un enigma? Porque Dios quería ocultar a propósito lo que iba a hacer el profeta Jeremías. ¿Qué es un enigma? ¿Qué es un enigma? Un enigma es una declaración mediante un conjunto de palabras cuyo significado se encuentra escondido para que sea difícil de entender y resolver. Un conjunto de palabras cuyo significado se encuentra escondido para que sea difícil de entender y de resolver. Es decir, que Dios escondió a propósito el pacto con David para que el hombre natural no pueda descifrar el misterio más increíble de todas las profecías bíblicas. Ese es el sentido y la razón del enigma. En cambio, con nosotros no ocurre eso. Dios nos va revelando paso a paso que la promesa de un descendiente de David se iba a perpetuar por siglos. He aquí cómo se plantea el enigma. Voy a hablar ahora del enigma. Ezequiel, capítulo 17, versículos 2 al 6. Ezequiel 17, versículos 2 al 6. Voy a leer de la nueva versión internacional. De ahí voy a leer, porque la nueva versión internacional está mucho más clara que la Reina Valera. Mucho más clara. Ezequiel capítulo 17, versículos 2 al 6. Ezequiel 17, versículos 2 al 6. Dice, voy a leer de la nueva versión internacional. Hijo de hombre, plantéale al pueblo de Israel este enigma y nárrale esta parábola. Versículo 3. Adviértele que así dice el Señor. Llegó al Líbano un águila enorme, de grandes alas, tupido plumaje y vivos colores. Se posó sobre la copa de un cedro. Versículo 4.
y arrancó el retoño más alto. Lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en la ciudad de comerciantes. Versículo 5. Tomó luego semilla de aquel país y lo plantó en terreno fértil. La sembró como un sauce junto a aguas abundantes. Versículo 6. La semilla germinó y se hizo una vid frondosa, de poca altura. Volvió sus ramas hacia el águila y hundió sus raíces bajo a sí misma con retoños y exuberante follaje. ¿Lo entendieron? Difícil, ¿verdad? Difícil. Versículo 7. Versículo 7. Pero había otra águila grande, de modo que aquí estamos viendo que hay dos águilas. Otra águila grande, de gigantescas alas y abundante plumaje. Y orientó sus ramas hacia ella para recibir más agua de la que ya tenía. Versículo 8. Había estado plantada en tierra fértil, junto a aguas abundantes, para echar retoños y dar frutos, y convertirse en una hermosa vid. Dios nos muestra su enigma con dos grandes águilas, que en principio no es fácil entender, pero Dios nos va aclarando su significado para poder analizar sus detalles hasta que todo quede completamente aclarado. Versículo 12, seguimos con el enigma. Pregúntale a este pueblo rebelde si tiene idea de lo que significa esto. Recuérdale que el rey de Babilonia vino a Jerusalén. Ahora aquí Dios ya está empezando a dar luces sobre el significado. Recuérdale que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó a su país al rey de Judá y a sus funcionarios. Versículo 13. Luego tomó a uno de la familia real y lo obligó a firmar con él un tratado bajo juramento. Y se llevó a la flor nata del país. Versículo 14. Esto lo hizo para humillar a Judá. Así le impidió sublevarse y le obligó a cumplir el tratado para poder subsistir. Versículo 15. Sin embargo, este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió mensajeros a Egipto para conseguir caballos y un numeroso ejército. ¿Y tendrá éxito y podrá escapar el que se atreva a hacer esto? ¿Acaso podrá violar el tratado y salir con vida? Muchas personas he escuchado decir yo en el pasado que las dos águilas se refieren a los Estados Unidos porque el símbolo del águila es Estados Unidos. Falso, completamente falso. Versículo 18, seguimos y luego vamos a ir aclarando desde el primer versículo. Versículo 18. El príncipe de Judá quebrantó el juramento y violó el tratado. Así que por haber hecho todo esto, a pesar de su compromiso, no escapará. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que lo castigaré. Y por haber faltado al juramento y violado el tratado. Versículo 20. Le tenderé mis redes y caerá en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y allí lo someteré a juicio por haberme sido infiel. Versículo 21. Lo mejor de sus tropas caerá a filo de espada
y los que aún queden con vida serán esparcidos a los cuatro vientos. Así sabrán que yo, el Señor, el Eterno, lo he dicho. Versículo 22. Así dice el Señor omnipotente: de la copa de un cedro tomaré un retoño, de las ramas más altas arrancaré un brote y lo plantaré sobre un monte muy elevado. Listo. Ese es el enigma. El enigma encierra varios aspectos relativos al mismo tema. Pero para hacer corta la historia, hemos resumido la interpretación en una hoja. Véanla, por favor. Ahí están, ahí están las dos águilas. Tienen que ver la hoja donde están los escritos, no el cuadro, no el cuadro. Voy a descifrar versículo por versículo. Ustedes tienen todo ahí. Entonces, versículo 3. Versículo 3. La primera águila es Nabucodonosor y su ejército. Por eso dice grandes plumajes. Era su ejército. El cedro, o sea, el árbol del cedro, es Judá. El cogollo es el rey Joaquín y la realeza de Judá. El rey Joaquín y la realeza de Judá. Quiero aclarar un poquito para recordarles por la historia que el último rey fue Sedequías, el anterior fue Joaquín. Bueno, versículo 4. Estoy descifrando cada versículo. El rey Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia. Más tarde fue sacado de la cárcel y vivió dignamente en Babilonia hasta el día de su muerte. Ese es el versículo 4. Estoy interpretando el versículo 4. Versículo 5. Además de estos versículos, ustedes tienen sus paralelos también al lado y el resumen de la Escritura. O sea, pueden ir a otros libros para comparar el paralelo de lo que estamos hablando. Versículo 5. Jeremías y las hijas del rey Sedequías saldrían de Judá hacia Egipto y luego continuarían el viaje hacia su destino. Esa es la interpretación del versículo 5. Versículo 6. Jeremías iba a plantar el trono de David a través de una de las princesas, hijas de Sedequías, al noroeste de Judá. Al noroeste de Judá. Ahora, aclaramos, antes de pasar más adelante. Es sorprendente que después del juicio, inmediatamente Dios mencione una restauración. O sea, ha habido un juicio sobre Judá y ahora dice que iba a restaurar. Sorprende eso que es inmediato. Él promete escoger entre los exilados de Babilonia a un descendiente de David. Estoy interpretando los 6 versículos que acabo de hablar para restaurar el trono. Es decir, que después de la caída de Jerusalén, la sucesión monárquica de David volvería a florecer en la misma generación. No podía romperse esa generación por la promesa y por los detalles que di en el sermón de la semana pasada. Entonces, la sucesión de la descendencia de David se sentará sobre el trono de Israel, preservando de esa manera el pacto, para que su trono continúe en pie, sobre el cual se sentará Jesucristo en su segunda venida, al empezar su reinado sobre la tierra desde Jerusalén. Punto. Esa es la interpretación de los 6 primeros versículos. Vamos a interpretar ahora los siguientes versículos. Versículo 7. Interpretación del enigma de la segunda águila. Versículo 7. La segunda águila es el faraón de Egipto, Amosis II. Jeremías llevó a las hijas del rey primero rumbo a Egipto. Huyó de allá. Huyó y se fue a Egipto. Versículo 8. El objetivo de Jeremías era llevarlas a las islas del norte para plantar el trono de David
donde existen muchas aguas, muchas aguas. Versículo 13 ahora. Nabucodonosor deportó al rey Joaquín a Babilonia, poniendo en su lugar al rey Sedequías con juramento de fidelidad. Es curioso que Nabucodonosor no mató al rey Joaquín, por una razón. De hecho, el rey Joaquín no iba a tener una descendencia real, porque Joaquín no había sido buen rey. Pero Dios lo preservó, no está aquí en el mensaje, pero yo lo digo, Dios lo preservó porque de su descendencia iba a nacer Salatiel, el cual iba a ser uno de los personajes que iba a volver a Jerusalén 70 años después de la deportación. Por esa razón preservó la vida del rey Joaquín. Versículo 13, ya dimos. Versículo 14 ahora. El reino de Judá fue abatido con el rey Sedequías, a fin de guardar el pacto que Dios hizo con David. Es decir, destruye al rey Sedequías, pero inmediatamente hace una restauración. Es lo que había mencionado hace un momento. Versículos 15 y 18. Sedequías violó su juramento. Vamos a ver cuál. Buscó la amistad del faraón Amosis II, pero luego Nabucodonosor lanzó su ataque contra Sedequías, cuyo ejército estaba escapando de él, y fue alcanzado en los llanos de Jericó. Es decir, Nabucodonosor, al sacar a un rey, puso a Sedequías, que era su pariente, y le dijo, mira, vamos a tener un pacto. Ese pacto tú me lo vas a guardar, pero si me quiebras ese pacto, yo te destrono. Y eso fue lo que pasó precisamente. Ya cuando Sedequías había violado su juramento que hizo con Nabucodonosor, él dijo, he roto el pacto, me escapo a Egipto. Pero, como hemos leído hace un momento, escapará, dice, y Dios dice, no va a escapar. Y él no escapó, porque Nabucodonosor lanzó su ataque contra Sedequías, quien al escapar de él fue alcanzado finalmente en los llanos de Jericó. Versículo 19. El rey Sedequías quebrantó su pacto y Dios dictó su sentencia. Le sacaron los ojos y fue llevado preso a Babilonia. O sea, lo dejaron vivo, pero le sacaron los ojos. Y lo llevaron a Babilonia, donde estuvo preso hasta el día en que murió, por haber roto el pacto que había hecho con Nabucodonosor. Es decir, Dios dice, hizo mi pacto. No es el pacto con Nabucodonosor, sino que Dios se sirvió de Nabucodonosor para hacer el pacto con Sedequías. Esa es la interpretación. Versículos 20 y 21. Debido a la traición de Sedequías, Nabucodonosor degolló y mató a todos sus hijos y príncipes varones. ¿Por qué hizo esto Nabucodonosor? Para evitar que uno de los hijos de Sedequías pueda tener descendencia. ¿Por qué? Como Dios ya había roto el pacto con ellos, entonces no podían haber hijos que puedan tener descendencia. Por eso mató a todos los hijos varones y a los príncipes de su reinado. Versículo 22, interpretación. A través de la comisión de Jeremías, Dios iba a plantar un descendiente de David sobre una gran nación de Israel. Listo. Esa es la interpretación de todos los versículos que hemos leído anteriormente. Dios dice que la primera águila es el rey de Babilonia, Nabucodonosor, quien capturó y desterró al rey Joaquín y a sus príncipes a Babilonia. Luego tomó al rey Sedequías, con quien Nabucodonosor había hecho un pacto de fidelidad, y cuando éste se rebeló, envió embajadores a Egipto ante el faraón Amosis II, quien es la segunda águila, tratando de huir, pero el ejército de Nabucodonosor
lo tomó preso en Jericó y lo llevaron ante Nabucodonosor, quien mató a su descendencia y a él le sacaron los ojos, enviándolo luego preso a la cárcel de Babilonia, donde finalmente murió. Ahora sí, todo Ezequiel 17 está clarito. Sedequías, como rey, desconocía o se olvidó de que ser rey involucra guardar los pactos, porque un pacto es muy serio para Dios. Sedequías se olvidó por eso Sedequías fue sacado de Judá. Veamos ahora la parábola. Ya hemos visto el enigma, ahora veamos la parábola. Ezequiel 17, versículos 23 y 24. Ezequiel 17, versículos 23 y 24. Vamos a ver ahora la parábola. Ezequiel 17, versículos 23 al 24. Nunca he escuchado un mensaje en otros lugares acerca de esto, pero sí en la iglesia, gracias a Dios, todo ya está aclarado. Dios nos ha dado luz para poder comprender esto, por la importancia que tiene. Ezequiel 17, versículos 23 y 24, dice: lo plantaré sobre un monte más alto de Israel. Y había sido arrancado un cogollo y lo iba a plantar sobre un monte más alto de Israel, para que eche ramas y produzca fruto. ¿Por qué dice para que eche ramas? Porque si un cogollo significaba algo muy importante, como la continuación de un reino, el echar ramas significa que iban a haber más reyes todavía. Y se convierte en un magnífico cedro, ya no el cedro de Judá, sino un cedro en Israel. Toda la clase de aves anidará en él y vivirá a la sombra de sus ramas. Profecía para el futuro. Versículo 24. Y todos los árboles del campo, ya hemos visto hace un par de semanas cómo Dios utiliza a los árboles. Los árboles son los seres humanos en sentido profético. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Eterno. Si se fijan ustedes, no está hablándole a un árbol físico, está hablando a los seres humanos, está hablando a los hombres. Dice, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Eterno. El árbol grande lo corto. Ese árbol grande que corta es la casa de Judá, lo corta. Y al pequeño lo hago crecer. ¿Cuál es el pequeño que crece? La casa de Israel. Al árbol verde lo seco. ¿Cuál es el árbol verde? La casa de Judá. Y al seco lo hago florecer, la casa de Israel. O sea, baja la casa de Judá y levanta la casa de Israel. Yo, el Eterno, he dicho y lo cumpliré. Ahora voy a explicar todo esto. Dar fruto significa que una de las princesas judías que llevó Jeremías, primero a Egipto, después por el norte del África, rumbo al norte, se iba a casar y iba a tener hijos, porque los que escaparon de Judá volverían a echar raíz abajo y dar fruto arriba, como una continuación de la dinastía de David. La joven princesa judía, tendría que ser legítima descendiente de la realeza de Judá. Lo era, pues, porque era hija de Sedequías. Acuérdense que los hijos varones todos murieron, en cambio las hijas perduraron. Y por medio de ella, el trono de David sería perpetuado. Sabemos que un monte
en lenguaje simbólico, profético, siempre representa una nación. Y consecuentemente, un monte alto representa una nación poderosa. Ya estoy describiendo características sueltas de dónde se iba a plantar. El hecho de que todas las aves del campo iban a habitar debajo del árbol reverdecido, a la sombra de sus ramas, significa que después que Israel iba a establecer el trono, la nación descendiente de la casa de Israel se convertiría en una poderosa nación que a través del tiempo se iría extendiendo por el planeta, creciendo en dominio y poder, heredando de esa manera la primogenitura de acuerdo al pacto que Dios había hecho con Abraham y que se encuentra registrado en Génesis capítulo 17 y versículo 6. ¿Qué dice? Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Esa es la profecía, que ahora se va a cumplir. Sabemos todos que la primogenitura fue dada a José a través de sus hijos Manasés y Efraín, como parte de la importante casa de Israel. Ellos representaban a la casa de Israel. La descendencia de Efraín, creyéndose una nación gentil, es el mismo pueblo que habría de convertirse en una gran multitud, en una nación grande y un conjunto de naciones de acuerdo a la profecía que acabamos de leer. Y habría de poseer las puertas de sus enemigos, convirtiéndose en un pueblo colonizador, para extenderse por el mundo y recibir bendición de grandes recursos y riquezas nacionales. Sin quererlo, estoy hablando de las características de Efraín. Hace 2 años en la fiesta de tabernáculos habíamos hablado de Manasés, ahora estoy hablando de Efraín, sin quererlo. En ella sería trasplantado el trono de David, a través de la comisión que Dios le había dado al profeta Jeremías. Veamos cómo el profeta Oseas identifica ahora el lugar. Cómo el profeta Oseas identifica el lugar. Antes de entrar a esta escritura, quiero mencionar una vez más que las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que sacaron los asirios ahí por el año 721 antes de Cristo, que se los llevaron hacia el norte, se justifica plenamente a través de estas escrituras. O sea, nos encontramos por un lado y por el otro en el mismo punto. Eso es lo que quiero mencionar. Oseas capítulo 12 y versículo 1. Oseas capítulo 12 y versículo 1. Oseas capítulo 12 y versículo 1. Fíjense cómo el profeta Oseas solito describe dónde está. Dice, Oseas 12:1. Dice, Efraín se apacienta de viento. O sea, ya nos está diciendo dónde está. Efraín se apacienta de viento. Anda tras el viento desde el este todo el día. Este viento viene del oriente y sopla hacia el occidente. Efraín se apacienta del viento, anda detrás del viento del este todo el día. Este viento viene del oriente y sopla del occidente. Es decir, el viento es símbolo del traspaso del reino de oriente hacia occidente. ¿Dónde? En tierra de Efraín. Listo.
Porque dice, viene de oriente y va hacia el occidente. Porque viene de Jerusalén y va hacia el occidente. También Salmos nos habla del lugar. El libro de Salmos también nos habla del lugar. Salmos 89, versículo 25. Salmos 89 y versículo 25. O sea, cada profeta y cada escritura nos va dando el lugar, nos va ubicando. Salmos 89, 25 dice, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. ¿La mano de quién? De la realeza. Es decir, que el trono habría de plantarse en tierra de Efraín, ya tenemos la tierra, junto al mar, muchas aguas, que queda al noroeste de Jerusalén, viento que viene del oriente, que se va al occidente. ¿Quién dice esto? El profeta Isaías, Isaías 49 y versículo 12. Es decir, la misma Biblia nos va marcando el lugar, la misma Biblia. Isaías capítulo 49 y versículo 12. Isaías 49 y versículo 12. Dice, he aquí, estos vendrán de lejos, unos del norte y del occidente, y otros de la tierra de Sinim. Sinim. La tierra de Sinim significa tierra lejana, ese es su significado. El norte y el occidente de Jerusalén son evidentemente las islas británicas donde está Efraín. Occidente y norte. Noroccidente. Está ahí las islas británicas que son Efraín. Y la tierra de Sinim significa que vienen de tierra lejana, del oriente. ¿De dónde? Desde Jerusalén. Ahora fíjense lo que voy a decir. De acuerdo a los antiguos anales, de acuerdo a la antigua historia, anales históricos de Irlanda, Jeremías plantó a Israel alrededor del año 565 a.C., donde se encuentra en la actualidad, después de la caída de Judá. Los mismos anales dicen que llegó a Irlanda un anciano patriarca de cabellos blancos, el profeta Jeremías, llamado a veces Santo. Con él vinieron una princesa, hija de un rey oriental, la hija del rey Sedequías, y un compañero de nombre Simón Brach, que es el escriba Baruch. La princesa tenía por nombre hebreo Tefi, pues su nombre verdadero era Teatefi. Ese era el nombre verdadero de la princesa. Además, Jeremías llevó consigo un arpa, un arca y la piedra llamada Liafail. Es curioso ese nombre Liafail, en los dos sentidos se lee exactamente igual. La famosa piedra del destino, la cual permaneció inicialmente en Irlanda desde el año 565 a.C., habiendo sido traspasada más tarde a Escocia durante el año 465 después de Cristo. Y finalmente pasó a Inglaterra aproximadamente el año 1296. Es destacable que el estandarte oficial, la bandera oficial,
la bandera naval y la bandera unida bajo el Imperio Británico sea precisamente un arpa dorada con el fondo azul. Si uno va a la embajada de Irlanda, en la puerta está una bandera. Esa bandera lleva un arpa. Es el recordatorio del arpa que había llevado el profeta Jeremías. Esto les recuerda al pueblo de Irlanda el símbolo de la llegada de Israel a la tierra de Irlanda. Todos utilizan esa bandera. Pueden ver ustedes en el internet, yo esta mañana lo estuve viendo. Ahí es una bandera azul con un arpa amarilla. Yo no sé si esta arpa, que fue llevada por Jeremías, presenta también al rey David, que tocaba mucho el arpa. No puedo asegurarlo. Sobre la famosa piedra de Jeremías se coronaron un largo linaje de reyes irlandeses primero, escoceses después, y también los reyes británicos. Los tres. Primero empezó en Irlanda, luego en Escocia y después en Inglaterra. El 15 de noviembre del año 1995, la piedra Liafail fue devuelta solemnemente a Escocia de Inglaterra. Hubo una ceremonia muy grande, con mucha fastuosidad, donde la piedra fue llevada de vuelta a Escocia, hecho que fue mostrado en un reporte especial en el canal de noticias de la CNN. Nosotros lo vimos. Entonces se estableció que si un nuevo rey del Reino Unido tendría que ser coronado, la piedra volvería a ser transportada hacia la abadía de Westminster. Esta piedra memorial confirma la promesa de Dios de que de su mismo seno saldrían los reyes de la casa de Israel, como testimonio a todas las naciones de la tierra. Y las naciones de la tierra no lo saben. Al haberse casado la princesa Teatefi con el príncipe irlandés Erremón, automáticamente se inició y se perpetuó la dinastía de David a través del antiguo linaje de reyes de Irlanda. De ahí empezaron los reyes de Irlanda, luego pasaron a Escocia y finalmente hasta Inglaterra hasta el día de hoy. Durante el año 487, después de Cristo, el rey irlandés Fergus More estableció el lugar de los reyes en el condado marítimo de Argyll, junto a las aguas, como dice la profecía, en el oeste de Escocia. Este rey también fue coronado como rey de Escocia sobre la silla real y encima de la piedra Liafail. Todos los reyes fueron coronados así, todos. Desde entonces, la piedra ha permanecido por siglos bajo el trono real, mientras los reyes de Irlanda y Escocia fueron coronados en ella. Hasta que en el año 1296, como acabo de decir hace un momento, el rey de Inglaterra, Eduardo I, llevó consigo la piedra desde Escocia hasta el Reino Unido, hasta Inglaterra, para ser coronado en la abadía de Westminster. Ahí se quedó la piedra. También de la dinastía de los Estuardo se distingue el rey de Escocia e Inglaterra, voy a decir su nombre en inglés, James I, quien ordenó editar por primera vez la versión en inglés de la Biblia que lleva su nombre, la versión King James. De ahí viene. Y de esa manera se fueron sucediendo las dinastías de Balot, Bruce, Lancaster, Balot, Bruce, Lancaster, York y Tudor,
hasta alcanzar finalmente la dinastía de Windsor. Entonces, ante la muerte del rey Jorge VI, en el año 1952, fue coronada sobre la misma silla y debajo de la piedra su hija mayor, la reina Elizabeth II, como reina de Irlanda y del Reino Unido. De esa manera, Dios cumplió su promesa de que nunca faltaría un descendiente sobre su trono. Pero es necesario aclarar muchas cosas más todavía. Tomen la hojita del linaje de reyes. Ahí tenemos el linaje de reyes de la casa real de Judá a través de sus dos hijos, Sara y Fares. ¿Se acuerdan que Judá en un pasaje encontró a una mujer con la cual tuvo dos hijos? Esta mujer era una ramera que después le fue fiel a Judá, de donde nacieron dos hijos, Sara y Fares. Dos linajes. Ahí tenemos los dos linajes descendientes de Judá. Aparte, hacia la derecha tenemos a la casa del sacerdocio Leví y Aarón, de donde viene Simón el Justo, de donde vino José de Arimatea y también la anciana Ana, que vio a Jesucristo y que lanzó su profecía, de lo cual desciende la casa real de Tudor. Bueno, de la casa real de Fares tenemos a David, cuyos hijos, David tuvo muchos hijos, se distinguen dos ahí, Salomón y Natán. Dios hizo esto, ¿por qué? ¿De dónde nació Jesucristo? Jesucristo debía nacer de un linaje puro, sin contaminación. No podían ser descendiente de Salomón, porque Salomón había fallado a Dios, y mucho más Sedequías, que está un poquito más abajo. De Natán, del linaje de Natán, viene la Virgen María. Vean ustedes esto tanto en Mateo 1 como en Lucas 3. Ahí están la descendencia de ellos, persona por persona. Y de la Virgen María nació Jesucristo como sumo sacerdote, Rey de reyes y Señor de señores, el león de la tribu de Judá, de un linaje puro. Pero José, esposo de María, no viene de este linaje, sino viene de Salomón, descendiente Sedequías. Entonces, ¿cómo es esto? ¿El linaje de Jesucristo se enturbió? No, porque José no era padre de Jesucristo. José fue esposo de María, pero no padre de Jesucristo. Por tanto, el linaje de María y de Jesucristo permanece puro desde el linaje de Natán. Vayamos a la izquierda. La casa real de Sara, de Judá. Sara es el hijo de Grana, aquel que cerró la mano, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que le cerró la mano y le pusieron un hilito rojo? Bueno, él es. Eso está en Génesis 38, 28. De ahí, de ese linaje, vienen los reyes cretanos, los reyes troyanos, los reyes milesianos, los reyes francos, los reyes escandinavos, hasta llegar a la casa de Huecta. Y posteriormente, los reyes de Dinamarca. De la casa Huecta vienen Alberto y Victoria, por ahí por el año 1840. Y luego vienen los reyes de Grecia, y finalmente de ahí viene el príncipe Felipe, esposo de Elizabeth. O sea, Felipe viene del linaje de Sara, mientras que Elizabeth viene del linaje de Fares. Todos descendientes del linaje de Judá. Ahora se cumple Génesis 17:6, que dice: de ti haré una gran nación y reyes saldrán de ti. Ahí están los reyes. Ahí están los reyes. Por tanto, si vemos todos los descendientes de reyes, no voy a entrar en este detalle, por supuesto, porque es muy largo de explicar, pero sí se lo puede hacer. Todos los reyes descienden de Judá.
Todos los reyes descienden de Judá. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, España? España no está aquí. ¿Con quién se casó el príncipe Carlos? Con Sofía. Sofía, ¿hija de quién es? Del rey de Grecia. Y el linaje de Grecia es de Judá. ¿Ven ustedes cómo los reyes de Europa todos descienden de Judá? Y ellos no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos. Ahí está el cuadro tan importante que nosotros nos lleva a entender todo este esquema que preparó Dios, del cual hubo la promesa inquebrantable con David de que iba a perpetuar su trono a través de reyes, llevando de Judá hacia Israel. ¿Cuál es la actual descendencia británica? Antes. ¿Por qué? ¿Por qué Inglaterra, todos lo sabemos, por qué dice Reino Unido? ¿Será una coincidencia eso? No, no es. ¿Qué pasó en Israel cuando fue rey David y Salomón? Ese reino era un reino unido, el Reino Unido de Israel. Cuando murió Salomón, el reino se dividió en dos personas, Roboam y Jeroboam. Y de ahí viene la división. Pero en ese momento fue Reino Unido. Ahora vayamos a la actualidad. ¿Dónde está el Reino Unido de Israel? En Inglaterra. Por eso se llama Reino Unido. Como perpetuando lo que había ocurrido siglos antes. La monarquía inglesa de la Casa de Windsor es la dinastía más poderosa que ha existido sobre la tierra. ¿Acaso no dice, te llevaré sobre un monte alto y te daré mucho poder la profecía? Lo dice, lo hemos leído. Porque llegó a gobernar sobre más naciones que cualquier otra descendencia y aún continúa siendo considerada como una poderosa monarquía. Ya perdió mucho de valor, perdió mucho desde la Segunda Guerra Mundial. Por una razón, lo mismo que Estados Unidos, la misma razón de Estados Unidos. Pero ese es otro mensaje, no lo voy a dar ahora. Entonces, todos decían que el sol no se ocultaba nunca para el Imperio Británico. No se ocultaba nunca. Debido a sus colonias, dominios y protectorados. Ellos tuvieron dominios y colonias en Asia, en la China, ¿se acuerdan? No hace mucho, recién nomás ha devuelto la China, le devolvieron a China. En Australia sigue siendo, Nueva Zelanda sigue siendo, hasta la bandera es igual que Inglaterra. La India, ahí estuvo Mahatma Gandhi tratando de liberarse de la subjugación de los ingleses. En el África, toda la costa oriental fue protectorado de Inglaterra. Desde el canal de Suez hasta Sudáfrica. El canal de Suez, ¿cómo no va a ser pues inglés? ¿Quiénes construyeron el canal de Suez? Los ingleses. Sudán siempre fue un país anglo-egipcio. Anglo-egipcio. Sudáfrica. ¿Se acuerdan ustedes que cuando encontraron aquel famoso diamante gigante, fue llevado ese diamante de Sudáfrica directamente a Inglaterra, la corona de Inglaterra, de ahí se hizo un proceso y los diamantes se encuentran en la corona británica. Por supuesto que allá también estuvo Zabulón. Zabulón es Holanda. Ambos están ahí. En América, el este de Estados Unidos fue inglés, con sus 13 colonias. Canadá sigue siendo. La Guyana inglesa tenemos en Sudamérica. Y las Islas Falkland, que están al este
al este de la Argentina, donde hay mucho problema, dice, las Islas Falkland son nuestras, no, pertenecen a la Argentina. Bueno, este problema continúa, ¿verdad? Todo esto de acuerdo a la profecía que Dios le había dado al patriarca Abraham. Se cumplió exactamente. Lógicamente, vuelvo a repetir una vez más, Inglaterra ha ido perdiendo todos esos dominios, protectorados y colonias, por una poderosa razón. En la escala sucesoria de la realeza de Escocia y del Reino Unido, la reina Elizabeth ocupa el linaje número 40. O sea, todo el linaje de reyes está establecido, todo el linaje de reyes. La Iglesia lo ha investigado muy bien. Y tenemos rey por rey, año por año, desde Herremón y Teatefi hasta la reina de Inglaterra. El actual heredero a la corona real es el príncipe Carlos, príncipe de Gales, quien se casó con Lady Diana Spencer, habiendo fallecida esta en un accidente automovilístico el 31 de agosto del año 1997, después del escándalo que ocasionó el príncipe Carlos. ¿Por qué Dios no destrona al príncipe Carlos? Busquen en el anterior mensaje, dice, los errores que cometan ellos no va a ser que yo elimine el pacto, pero los voy a castigar con vara de hombres, acuérdense. De ese matrimonio nacieron los príncipes William y Albert. William es el segundo heredero a la corona. El 29 de abril del año 2011 tiene que ser, ¿no? Creo que sí, yo he puesto 1900, me equivoqué. 2011, el príncipe William y su novia Kate Middleton, hoy duquesa de Catherine de Cambridge, se casaron en la abadía de Westminster. Más tarde, el 22 de julio del año 2013, la duquesa Catherine dio a luz a un hijo varón de nombre George de Cambridge, un bebé que apareció en la revista de las buenas noticias en inglés. Los que tienen la revista en inglés saben que ya han leído esto, ya saben. ¿Quién es el tercero heredero de la línea sucesoria a la corona británica? Hay 3 herederos: Carlos como abuelo, William como padre y George como nieto. Nunca antes en la corona británica hubieron 3 pretendientes al mismo tiempo. Esta es la primera vez. Antes de concluir, quiero mencionar que la Gran Bretaña cuenta con un segundo himno, el cual es interpretado en solemnes ocasiones muy especiales. Por ejemplo, en los 50 años, en el jubileo que hubo en Inglaterra, a raíz de los 50 años de la coronación de la reina Elizabeth, que se cumplió el año 2002. Su música proviene de la obra Pompa y Circunstancia, cuyo autor es el compositor inglés Sir Edward Elgar. Vamos a leer sus estrofas en español, las cuales encierran un significativo mensaje profético. Es increíble esto. Dice así: tierra de esperanza y gloria, madre de libertad, ¿cómo podré enaltecerle a quien nace de ti? Extenso y más extenso sean tus límites así. Dios que hizo al fuerte, sea más fuerte aún.
Dios que hizo al fuerte sea más fuerte aún. Ahora comparen con lo que dice Génesis capítulo 49 y versículo 24. Génesis 49 y versículo 24. Génesis capítulo 49 y versículo 24. Dice: mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Es decir, que el Reino Unido es fuerte porque precisamente Dios así lo determinó. En conclusión, volvamos ahora al enfoque central del mensaje. Volvamos ahora al enfoque central del mensaje. La Biblia nos revela de un futuro rey de reyes y señor de señores, Jesucristo, cuya realeza es de orden divino. Y cuando Él retorne, reinará sobre la tierra con poder soberano y eterno. Entonces sus santos resucitados recibirán su misma esencia y realeza espiritual. Vamos a ser no reyes de la descendencia de Israel, sino de la descendencia divina de Jesucristo. Eso es lo que Dios nos quiere transportar. Por eso, la actual realeza de Israel confirma la futura realeza de origen divino, tantas veces prometida por Dios hacia sus hijos fieles, a nosotros. Esa perspectiva nos proyecta y nos anima para alcanzar dignamente la realeza divina que Dios nos ha prometido y que nos tiene preparado cuando Jesucristo venga. Como nos dice Apocalipsis 1:6 y 5:10, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Es una realeza de origen divino que nos va a traer Jesucristo a la tierra. Cuando Dios nos transforme finalmente en sus reyes y sacerdotes, no por una generación, sino para siempre.